Muy buen día a todos, ¿cómo andan? Vamos a analizar cómo le fue a Mercado Libre en el 2020. Vamos a ver el aspecto fundamental y luego iremos al aspecto técnico. Antes de comenzar, decirles que hemos creado un canal de Telegram gratuito de libre acceso para charlar de manera desinteresada en relación al mercado. Comencemos directamente con el análisis. Solamente nos vamos a centrar en lo que es estado de resultado para este video y un análisis de segmentación y unas proyecciones. Comencemos con la segmentación. Sabemos que Mercado Libre hoy tiene dos, vamos a decirle, fuentes de ingresos fundamentales: e-commerce y el sector de fintech. Podemos observar cómo lo que ha sido en el total de revenues del año 2020, tomando todos los países, o el consolidado de todos los países, mejor dicho, se ha generado un crecimiento del 73% del 2020 en relación al 2019. Si vemos esto como fue 2019 versus 2018, el crecimiento fue del 59%. Y fíjense cómo la pandemia benefició claramente al e-commerce, porque el sector de e-commerce creció un 90.1% desde el 2019 al 2020. En cambio, lo que fue desde el 2018 al 2019, esto creció tan solo, y digo tan solo entre comillas, un 60.6%. Hoy por hoy lo que es el sector commerce está aportando 2.559 millones de dólares a los 3.973 millones de dólares de ingresos. Y lo que es el sector fintech está aportando 1.413 millones de dólares. Bien, aquí vemos un pequeño e interesante, entre comillas, problema, porque sabemos que hay una mayor cantidad de usuarios que utilizan las plataformas de e-commerce a comparación de los que utilizan las plataformas de fintech. Sabemos que el objetivo de Mercado Libre no está ya en consolidar lo que es el commerce, sino en tratar de consolidar lo que es el sector fintech. Digamos que es algo similar a lo que pasaba en Amazon, pero con dos rubros distintos, lo que es la parte de marketplace y lo que es el sector de la nube. Bien, creemos que hay mucho potencial de conversión de usuarios en lo que es la parte fintech y que prácticamente lo que es el sector de e-commerce está consolidado y ya digamos que se mueve por sí solo, bien, de manera por inercia, por así decirlo. Pero fíjense este dato. Entre el 2018 y 2019 el sector fintech creció un 58%, pero para lo que fue 2019 para 2020, este crecimiento se redujo 48.8%. Es un dato, creo yo, a tener en cuenta. Y fíjense también esto, sabemos que si vemos un análisis de sectores, en cuanto a sectores digo de países, sabemos que Brasil es el principal fuente de ingresos de Mercado Libre, luego le sigue Argentina, México y luego tenemos el resto de los países. En Brasil se creció un 71% en lo que fue e-commerce, pero la división de fintech creció tan solo un 25.3%, cuando se observaba que para lo que fue 2018 para 2019 ese crecimiento fue del 60.6%. En Argentina, en cambio, sí la división de fintech logró acelerar el crecimiento. Tenemos un 93.8% para lo que fue 2019 contra 2020, contra un 44% del 2018. Bien, e-commerce, de cierta manera, ha generado un fuerte crecimiento. De hecho, si analizamos lo que es contra el resto de los países, Argentina ha generado el mayor crecimiento en la división commerce, 133% contra un 6% de lo que había sido el 2018. Dicho esto y entendiendo que el objetivo de Mercado Libre va a estar en incrementar la división de fintech, esa conversión de usuarios, hay que entender algo del sector. Este es un sector en donde el incremento de los ingresos, obviamente devenido por un incremento de las ventas, genera automáticamente un incremento de los costos. Lo vemos en Amazon, por ejemplo. Fíjense que en lo que ha sido el año 2020, los costos de venta, mejor dicho, se han incrementado un 89.6%. De cierta manera, esto es el punto flaco de lo que es este tipo de empresas.
Bien, si analizamos por ejemplo lo que han sido el incremento de los gastos generales y administrativos, 65%, o de producto y tecnología, un 57%. Bien, por eso insisto que es importante que Mercado Libre trate de buscar, por ejemplo, el desarrollo de un nuevo segmento de negocios como puede ser los servicios nube, un segmento que al menos quedó demostrado que suele generar ingresos operativos importantes. De hecho, no vayamos muy lejos, Amazon hoy en día gana más dinero por el segmento de nube que por el segmento de marketplace. Bien, dicho esto, veamos entonces cómo está diseñado. Repito, el tema acá de este tipo de empresas es el fuerte incremento de los costos cuando se incrementan los ingresos. Bien, el porcentaje de margen bruto nos está dejando algo en claro, bien que tiene de cierta manera una consolidación dentro del mercado. No es sorpresa, ya lo sabemos, Latinoamérica es de Mercado Libre y no es de Amazon. Pero bueno, luego tenemos y comenzamos a ver cómo se le va quitando a ese margen bruto en relación con los gastos de venta administrativos y generales. Encontramos los gastos en lo que tengan que ver con tecnología y desarrollo. Bien, lo que hace reducir obviamente el ingreso operativo, tan solo 127 millones de dólares contra una pérdida de 153 millones de dólares en lo que ha sido el 2019. Esto nos lleva, tomando en cuenta los gastos financieros, a un beneficio ante de impuestos de 81 millones de dólares para el 2020 contra una pérdida de 107 millones de dólares. Si tomamos en consideración las acciones en circulación, nos queda un beneficio ante de impuestos de 1.62 dólares. Obviamente hemos tenido una pérdida neta, 107 millones de dólares contra los 171 millones de dólares de lo que ha sido el año 2019. Bien, si nosotros tomamos rápidamente precio de mercado y beneficio antes de impuestos, nos da un rendimiento del 0.11, que hoy en día no sería para nada atractivo si tenemos en consideración, por ejemplo, la tasa de interés a 10 años. En cuanto a proyecciones, encontramos que en caso de que Mercado Libre continúe con este ritmo de crecimiento en cuanto a los revenues, podríamos estimar ingresos superiores a los 9.000, sí, diría yo de 9.000 millones de dólares para lo que es 2023 en adelante. Bien, esto nos llevaría, obviamente teniendo en cuenta lo que es el crecimiento de los costos, a obtener unos beneficios antes de impuestos de al menos o superiores, mejor dicho, a los 1.100 millones de dólares para el 2023 en adelante. Y bueno, de continuar todo este camino podríamos obtener unos beneficios por acción, disculpen, de al menos 15 dólares. Esto es equivalente a aproximadamente unos 27 dólares antes de impuestos. Por lo tanto, y para darle un cierre al tema de los fundamentos, creo que Mercado Libre tiene que ir en búsqueda, y creo que esa va a ser la señal, de acelerar el sector fintech. En e-commerce crece ya solo. Que bueno, los indicadores van a estar también en lo que ocurra con los beneficios antes de impuestos. Bien, necesitamos ver un crecimiento de los beneficios, porque si no, hoy por hoy, de acuerdo al precio de mercado y el beneficio antes de impuestos, la empresa está cara. Esa es la realidad. No es una empresa que llame a comprar. Bien, ahora si ponemos en perspectiva el incremento de los ingresos, obviamente tendrá un incremento de los gastos, pero esto va a llevar a un incremento del beneficio de explotación u operativo y en su defecto del beneficio antes de impuestos y con ello el beneficio neto. Como les comenté hace unos instantes, necesariamente la empresa aún le queda un camino de alza. Bien, eso es únicamente analizando estado de resultado. No nos olvidemos obviamente de su posición privilegiada con respecto a Latinoamérica. Recuerden, insisto, la empresa no debe frenar el crecimiento. Si lo frena, creo que hoy podría estar siendo cara. Y vamos con la parte técnica. En la parte técnica, ¿qué podemos ver? Encontramos hoy en día tal vez lo que está siendo el fin de la corrección de corto plazo del Mercado Libre. Recuerden ustedes que el mercado es expectativas. Si le estamos dando este tipo de proyecciones en lo que les comenté anteriormente, entonces necesariamente el precio se va a anticipar. Bien, esto es creciendo una vez más de valor. Entonces, fíjense lo siguiente. Encontramos la tendencia alcista, nadie lo discute.
una pauta correctiva, nadie la discute, y esto es lo que me llamó la atención a mí. Este tipo de vela con volumen y un RSI prácticamente saliendo de sobreventa, a mí me da a entender de que estamos próximos al rebote. Un rebote que va a alcanzar en corto plazo los 1680. Mucho tendrá que ver lo que pasa en Estados Unidos. E insisto, por ahora será un rebote de corto plazo. ¿Cómo lo vamos a confirmar? El día de hoy tiene que cerrar por encima del cuerpo de la vela. Un cierre por encima prácticamente les diría de los 1480. Obviamente, veamos con qué volumen lo hace. Estaría habilitando lo que es la recuperación hacia esta zona. Siempre con un stop loss en el precio mínimo de lo que se ha generado esta vela en 1365. Así que una interesante empresa a seguir de cerca. Insisto una vez más, importante, muy pero muy importante, lo que es el seguimiento con respecto al crecimiento o no, de al menos de los beneficios antes de impuestos. Bien, si ahí notamos ese crecimiento y esas proyecciones que les pasaba recientemente, la empresa hoy tiene posibilidad de seguir creciendo. En cuanto veamos esa reducción de crecimiento, estaremos en problemas. Les mando un fuerte abrazo.